Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy nos vamos a meter en un contexto preelectoral sobre las decisiones que están tomando los productores. Para hablar de eso nos acompaña Carlos Steiger. Él es del programa de agronegocios, del MBA de agronegocios de la Universidad Austral. Tiene a cargo el MBA. Pero además hacen en la universidad un trabajo muy interesante que es el Ag Barometer, ¿no? Que es una encuesta periódica sobre sobre cómo va viendo el productor agropecuario la economía, las expectativas que tiene hacia el futuro y también el negocio, ¿no? Exacto, exactamente, Marcos. Y un punto que nos llamó la atención en el último informe de esta semana es esta caída en la intención de inversión. Entonces, lo que queríamos charlar un poquito con vos es si tiene ese condimento también electoral o si hay algo en el negocio que está haciendo ruido. Bueno, buena pregunta, Marcos. Mira, nosotros este índice lo calculamos bimensualmente desde el año 2018, que nació de un convenio con la Universidad de Purdue, que ellos desde el año 2015 con el Chicago Mercantile Exchange lo realizan. Entonces nos pareció interesante replicarlo en la Argentina. Este índice consta de dos componentes, uno de la situación presente y otro de expectativas futuras. Y como bien dices, el índice de condiciones presentes, que mide básicamente la situación financiera de hoy del productor con relación a un año atrás, y sobre todo lo que son sus expectativas o decisiones de inversión, fundamentalmente en activos fijos, ¿no es cierto? Todo lo que puede ser maquinarias, equipos y también hacienda de cría vacuna, vientres, etcétera. Siempre aclaramos cuando nosotros los contamos en nuestras actividades periodísticas este informe. Esto que vos decís, que la inversión de campaña, la que se hace, esa está y puede ser mayor o menor según el año, pero siempre eso el productor lo hace, no lo piensa tanto, hace los números obviamente y qué cultivo va a apostar, por ejemplo, pero esto se refiere a inversiones más de largo plazo. Sí, sí, totalmente, Marcos. Por eso, a veces, bueno, en la jerga es una inversión, pero en el fondo es capital circulante. Un poco hay estimaciones que más o menos todos los años son unos 15.000 millones de dólares que se ponen para financiar la campaña. Pero esto es fundamentalmente inversión en equipos, en instalaciones, etcétera. Y bueno, y ahí sí notamos que hay una caída importante en este índice, sobre todo si lo comparamos con fines del año pasado. La última medición del 2024 fue en noviembre. Ese índice daba por arriba de 100, que para nosotros 100 es un punto de indiferencia, arriba de 100 denota optimismo, abajo de 100 pesimismo. Y bueno, y este mes hay una caída importante, realmente con relación a noviembre del año pasado, cae un 59%. Hoy, un 67% de los productores, es decir, 2 de cada 3 piensan que no es un buen momento para invertir, con lo cual le podemos dar distintas lecturas también. Sí, no sé si en la serie de preguntas, en la encuesta, ¿hay algún dato que nos indique qué es lo que le puede estar pasando al productor? Bueno, en general yo diría que eso de la encuesta surge a veces los comentarios off the record que hacen con nuestros encuestadores, etcétera. Y realmente lo que vemos es que básicamente hay dos condiciones, o tres, básicamente. Una de rentabilidad. Fundamentalmente la parte agrícola, la parte ganadera está un poco mejor, pero de todos modos, y la rentabilidad, bueno, tiene que ver por un lado con los precios internacionales, que son variables que no se manejan en la Argentina, sino que vienen desde afuera, pero después sí, hay toda una serie de relación insumo-producto que no es favorable, y por otro lado también yo diría que me da la impresión de que en estos momentos ha pegado mucho todo esto que está pasando en los mercados financieros, monetarios, con el alza en la tasa de interés. O sea que de alguna manera eso impacta negativamente en cualquier proyecto de inversión. Y si uno lo toma con un horizonte de tiempo más largo, bueno, yo creo que hay una enorme volatilidad. Entonces resulta muy, muy difícil cualquier planificación. Yo creo que estas inversiones en general requieren calcular
calcular un cash flow a 5 años. Claro. Y en definitiva, eso es lo que no se da. Y además, bueno, yo creo que se nota, porque que eso es lo más preocupante, porque la caída de la inversión en el corto plazo afecta a uno de los componentes de la demanda agregada. El otro grande es el consumo, pero la inversión quiere decir que no hay ventas de maquinarias, que exacto. Eso hay algunas, pero evidentemente con niveles muy bajos. En el caso ganadero también es preocupante, porque los últimos índices hablan de que sigue cayendo el número de vientres cuando los mercados internacionales son favorables. Y si uno lo mide a mediano plazo, largo plazo, yo creo que esto se ha traducido en una pérdida de competitividad del agro, fundamentalmente con relación a Brasil. Hay un montón de estudios que de alguna manera dicen cómo hemos ido perdiendo posiciones, y eso es básicamente por falta de inversión, y la falta de inversión es por falta de incentivos y en gran parte por las políticas. Somos el único país que tiene impuestos a la exportación y eso afecta directamente la rentabilidad. Carlos, ahora ayúdame a entender esto, porque digo, más allá de los datos de este último informe, que la caída de la intención de inversión es más fuerte que la caída de la confianza, ¿no? de las expectativas, que también cae, pero no tanto. Exacto. Pero más allá de este último informe, durante los anteriores, durante mucho tiempo vimos un alto crecimiento de la expectativa, pero el productor decía, no, pero todavía no es momento de invertir. Y uno entiende que, digamos, que la expectativa de largo plazo, más allá de que vos ya hiciste la aclaración de los números y la rentabilidad, te tiene que motorizar a decir, che, vamos a meter capital, porque si no es un poco la profecía autocumplida, ¿no? ¿Cómo cierra esa relación entre expectativa e inversión en un término más general y teórico, digamos? No, perfecto. Yo creo que está muy bueno, porque es un poco la paradoja. Fíjate que en el índice nuestro, que tiene dos subíndices, el presente y el futuro siempre da más que el presente. Es decir, y sobre todo se ha planteado en esta última parte, yo diría con este gobierno, bueno, que asumió, bueno, a fines del 2023. Había muchas expectativas. El 2024 fue un año de muchas expectativas. Ahora, ¿eso cómo después lo traducís en inversión? Bueno, depende de dos cosas. Puede ser que haya expectativas de rentabilidad que vale la pena invertir, pero después ahí viene cómo financiás la inversión. Claro. Y entonces la inversión hay que ver, una, si la financiás con fondos propios. Y con fondos propios lo que estamos viendo nosotros es que incluso en este momento queda bastante soja y maíz sin vender, pero también en otra parte del informe le preguntamos a los productores qué van a hacer con eso y simplemente lo guardan para financiar la próxima campaña y pagar alquileres. Un poco el estudio de la Bolsa de Comercio Rosario indica que un 70% de la producción se hace en campos alquilados y hay que pagar los alquileres. Sí. Entonces, y hoy no están las condiciones para financiar eso. Exactamente. Hay que hacerlo con capital. Hay que hacerlo con capital, exactamente. Y el otro tema es decir, son las expectativas de rentabilidad y por otro lado las tasas de interés. ¿A qué tasa se plantea? Fíjate que hubo un repunte cuando fue Expoagro en marzo, ¿no es cierto? Donde muchos bancos salieron con, incluso empresas de maquinarias grandes, salieron con promociones bastante agresivas en dólares, incluso hasta con periodo de gracia para invertir, en el sentido de que va a haber estabilidad cambiaria, ¿no es cierto? Obviamente ahí ha habido algo, incluso también hay estudios que muestran que ha crecido mucho el financiamiento en dólares. Pero en definitiva todavía no se ha traducido, no quiere decir que no haya venta de maquinarias, de equipos, pero que la gran mayoría de los productores todavía piensan que no es momento para invertir. O sea que son las dos cosas. Yo diría que tiene que haber rentabilidad por un lado, pero por otro lado tiene que haber un financiamiento acorde, es decir, las tasas de interés tienen que ser lo suficientemente atractivas para que toda inversión dé un valor positivo. Y hoy por hoy eso no se da todavía. Tal vez eso de que los productores digan que no es buen momento también implica que no tienen las condiciones dadas. No es que piensan, yo me imagino, hace un año, por ejemplo, estaba la expectativa de tasas a la baja, ¿no? Te decís, bueno, por ahí no invierto hoy, pero espero unos meses
porque voy a tener una previsibilidad por lo menos de la tasa. Lo que pasó, como vos decías, los últimos meses frena ese tipo de lógicas también. Exactamente, es eso, ¿no es cierto? Un proyecto de inversión, cuando vas a hacer en el fondo un cash flow descontado, por un lado tenés los flujos positivos que tienen que ver con la rentabilidad, pero también tenés que ver cuál es el costo del dinero que vas a hacer. Entonces, a medida que sube el costo del dinero, claramente bajan las expectativas de inversión. Incluso el gobierno mismo en este momento está diciendo que esto es transitorio, claro, hasta las elecciones, que después se va a normalizar. Incluso se sabe que toda esta suba de tasas de interés para mantener el dólar es a costa del nivel de actividad económica. O sea que esperemos que esto se normalice, porque como bien decís vos, las expectativas son favorables con relación al futuro. Evidentemente estamos en un momento de turbulencia, que esperemos que pase pronto. Bueno, ahí habrá que ver los discursos políticos que también bajan, porque el gobierno, buscando presionar un resultado electoral, también dice vótenme para que esto se normalice. Así que agrega a la vez un poquito de incertidumbre. Carlos, un gustazo tenerte acá, muchísimas gracias. No, un gusto. Gracias por la invitación. Seguimos con más Mercado por Expertos.